Abismal. Esa fue la palabra. No dijo tenso, no dijo complicado, ni siquiera soltó el cuentico de diferencias creativas. Hermano, George R.R. Martin, el tipo que construyó una de las franquicias más famosas del mundo, miró a los periodistas, hermano, y habló sobre su relación con el showrunner de House of Dragon, Brian Condal, y usó esa palabra, abismal. En este caso, llevan 3 años vendiéndonos humo. Nos vendieron una imagen del abuelito feliz, pues nos juraron que George estaba supervisando todo, que esta vez el final no iba a ser un desastre, como lo fue con Juego de Tronos. Nos dijeron pues que no iban a repetir todos los errores que se cometieron en Juego de Tronos. Pues gente, mentira. Todo fue marketing. ¿Para qué? Para que los accionistas pues no se pongan nerviosos. Nuevamente en las oficinas de Warner no hay ningún tipo de discusión sobre si la capa es roja o sobre si es negra. No. Es un golpe de estado total. Es la historia de cómo un grupo de ejecutivos, los ejecutivos de Warner, y un guionista con el ego por las nubes han apartado al creador de su franquicia. Lo han tratado mal y lo han silenciado. Literalmente le pidieron que se apartara de su propia obra. Y si creyeron que el final de la serie original fue malo, pues hermano, la entrevista que acaba de sacar de Hollywood Reporter, hermano, confirma muchas cosas. Entre esas, George ya perdió el control total de la serie. Lo que viene, según sus propias palabras, es una carnicería. Ahora, para que entiendas, en esta entrevista George R.R. Martin habló muchas cosas, en este caso principalmente de su franquicia, y en esta entrevista se desarrollaron muchos puntos, algunos relevantes, algunos otros no, pero vamos a comenzar con la apuñalada. En este caso, la seducción que le hicieron a George R.R. Martin, ¿no? Porque comúnmente las traiciones no vienen de frente, casi siempre vienen del que te dice que es tu amigo. Cuando arrancó La Casa del Dragón, Brian Condal no fue donde George diciendo soy empleado de HBO. No. Fue de superfan, o sea, se vendió como el mayor fanático de la franquicia de R.R. Martin, el heredero legítimo, ¿no? Que venía a salvar el legado de George de los estúpidos de Hollywood. Y en este caso George pues se la creyó, porque mira lo que dice Martin en esta entrevista. Aquí él lo dice con cierta tristeza, ¿no? De cómo probablemente confió en la persona equivocada. Lo contraté, pensé que Ryan y yo éramos socios, y lo fuimos. En la primera temporada, leí los guiones, daba notas, él cambiaba cosas, iba bien. O eso pensaba. Esa frase, hermano, nos hace reconocer que la primera temporada, hermano, fue un espejismo. Mientras el hype, no, ay, una precuela, oh, Juego de Tronos, Ryan Condal, pues, iba ganando poder poquito a poco. ¿Qué es lo que sucede? Que el problema de los socios en Hollywood, hermano, es que el ego del showrunner siempre despierta, tarde o temprano. Y en la segunda temporada pues se cayó todo. Ryan pues decidió que él sabía escribir mucho mejor a los Targaryen que el señor que los inventó hace 40 años. Y George aquí continúa en su entrevista hablando sobre este tema. Luego entramos en la segunda temporada y básicamente dejó de escucharme. Yo daba notas y nada. A veces me daba excusas, otras veces me soltaba el típico ok, sí, lo pensaré. La cosa se puso peor y yo empecé a enojarme más y más. ¿Les suena eso? El clásico gaslighting, ¿no? Me siento tan gay usando esa palabra, gaslighting. Un clásico, sí, ya sí, yo lo miro, sí, claro, ajá, y nunca miran un coño. Pues Condal creyó pues que ya no necesitaba a George R.R. Martin. Ya tenía la renovación al fin, ya tenía la platica. George pasó de ser el consejero a ser ¿qué? Una molestia. Y luego en la misma entrevista la cosa pasa de ser un drama de oficina a una distopía total. George R.R. Martin no es un principiante, fue el que creó todo este universo. O sea, su nombre está en la tapa de los libros, cabrón. Pero cuando la cosa se puso fea, HBO, como siempre, metió la mano. Y ojo allí, no entraron para defender al creador, entraron para gestionar al empleado problemático. Y eso fue el punto de quiebre. Martin cuenta que la situación escaló tanto
que los ejecutivos le pusieron una barrera burocrática absurda. ¿Para qué? Para que no molestara a Condal. George lo cuenta así: al final, HBO me dijo que tenía que pasarles todas mis notas a ellos y que ellos le darían a Ryan un resumen combinado de todas mis notas. O sea, hermano, eres George R.R. Martin. Viene un ejecutivo cabrón y dice que no puedes hablar con el guionista de tu serie. Tienes que pasar la queja por otro cabrón con traje. O sea, lo excluyeron completamente. Pero el momento de la boda roja, el instante donde toda la relación murió, fue en una pantalla de computadora. En este caso, dicen las fuentes que hubo una reunión virtual en 2024. Productores, ejecutivos, George, Ryan, en este caso tenían que presentar su visión para la tercera temporada. Y cuando terminó el tema, George, harto de que lo ignoraran, dijo estas palabras: esta ya no es mi historia. Listo. ¿Y qué hizo HBO? Pues entrar en pánico, dirás tú, ¿no? Hicieron lo que hacen estas franquicias de mierda. Le pidieron a George pues que diera un paso al lado, ¿no? Lo invitaron a que se fuera a la verga. Y George, molesto claramente, intentó defenderse como pudo. Él publicó en su blog un post que se hizo muy famoso, el tema este de las mariposas. Pero aquí la cosa se puso peor porque HBO lo obligó a borrarlo. Según lo que cuentan, un ejecutivo de HBO llamó indignado al manager de George. En este caso, el manager llamó al asistente de George y el asistente de George borró el post. Una ninguneada cabrón histórica. Luego George habló sobre este tema y dijo: lo hubiera vuelto a subir, pero hubiera parecido un idiota. Ya ni siquiera lo censuran en su propia serie, sino también en su propio blog. Pero si pensabas que la falta de respeto se quedaba en los guionistas, pues hermano, te equivocas. George fue muy claro hace años. Dijo con precisión que para adaptar La Danza de los Dragones, que es su libro, hacían falta 4 temporadas completas de 10 episodios. O sea, 40 horas de televisión. Esa era la cifra. ¿Y qué hizo HBO y Condal? Pues sacaron su propio cálculo. Primero le metieron la tijera a la segunda temporada, 8 episodios. ¿Para qué? Para ahorrar. Y ahora Ryan Condal confirma que la serie va a terminar en la temporada 4. ¿Se acuerdan de la temporada 8 de Juego de Tronos? Pues aquí pasó exactamente lo mismo. Y esto no solo se trata de prisas, ¿no? Esto se trata de plata. Porque HBO, recordemos que está en la putísima mierda. Por ejemplo, tienen un proyecto nuevo: El Caballero de los 7 Reinos. ¿Creen que le dieron luz verde porque es una historia necesaria? No. George en este caso admite que HBO buscaba algo donde pudieran controlar el presupuesto. Las palabras que dijo fueron: esto no tiene dragones, tiene un campo, muchas tiendas de campaña y algunos caballos. O sea, muchísimo menos dinero, porque descubrieron que si quitan a los dragones, pues el margen de ganancia sube un poquito más. Y la cosa sigue ahí. El otro proyecto, Sea Snake, iba a ser una serie pues relacionada con el mar. Ahora, ¿qué va a ser? Una animación. La razón oficial pues para mantener los costos bajos. O sea, están convirtiendo la franquicia más grande de la televisión ¿en qué? En puro contenido barato. Y Ryan Condal no está adaptando una obra maestra con cuidado, ¿no? Está cumpliendo una cuota para dejar que el estudio libre. También tengamos en mente que George pues escribe tragedias griegas, ¿no? Escribe sobre la parte mala del poder. Pero la HBO de 2026 no quiere tragedias complejas, ¿no? Que enfaden a la gente en Twitter. Quieren que las mujeres de las series pues sean todas unas víctimas. No mujeres ambiciosas pues que van a quemar un reino entero. Quieren reventar la historia. Y George lo sabe. En la entrevista pues lanza un dardo, ¿no? Sobre la diferencia entre sus libros y la serie. El final de los libros va a ser muy diferente. Iba a matar a más gente, no a los que mataron ellos. Ellos lo hicieron más como un final feliz. Y en este caso George lo dice con un tono de desprecio. Para Martin, pues el final de la serie fue una versión de Disney. Y en esta entrevista, pues nos da 2 ejemplos. Tyrion Lannister, el enano, en la serie termina siendo la mano del rey, moviendo sillas, pero George tenía otro plan. No veo un final feliz para Tyrion. Todo su arco ha sido trágico desde el principio. También pone otro ejemplo, Sansa Stark, la reina del norte, el ícono. George tenía otro plan para ella. Iba a hacer que Sansa muriera, pero ha sido tan atractiva en la serie
tal vez la deje vivir. Ese tal vez, hermano, eso muestra que la presión de la adaptación de la serie pues lo ha afectado incluso a él, en lo que tenía pensado que iba a ser el final. Y lo que sucede es que ese mismo tema mató el proyecto de Jon Snow. HBO canceló la secuela porque ver a un Jon traumatizado pues le parecía demasiado deprimente. Prefieren dibujitos animados de mierda que a algo real, cabrón. Pero la tragedia grande aquí no está en la pantalla, está en la vida real. George en este caso está peleando una guerra de dos frentes. Por un lado tiene a HBO intentando silenciarlo y por el otro lado a nosotros los fanáticos. Hay una anécdota que él cuenta en la entrevista que nos hace ver que a veces nosotros nos pasamos, ¿no? A veces somos muy malos con las personas, hay que ser sinceros y sobre todo con la gente equivocada, porque esa es la verdad. En agosto, en los WordComs, un fanático agarró el micrófono y tuvo el descaro de preguntarle a George si dejaría que otro escritor terminara la saga porque, cito, no vas a estar aquí por mucho tiempo más. El público claramente abucheó al desgraciado ese, pero el daño ya estaba hecho. George confesó pues que él miró internet, probablemente Twitter, vio que muchas personas le estaban dando la razón al careverga ese y su respuesta fue, hermano, fue dura. Realmente no necesitaba esa mierda. Nadie necesitaba esa mierda. Y lo peor es que los fanáticos en toda su crueldad pues tienen algo de razón. Muchos creen pues que hay un plan B. Creen que si George muere hay un archivo secreto o un escritor fantasma listo, ¿no? Pero George acaba de confirmar que no hay ningún tipo de plan de contingencia. Si eso sucede, mi obra no se terminará. Será como el misterio de Edwin Drood, inconclusa. O sea, si Martin estira la pata, hermano, la historia se muere con él. Para siempre, no habrá final. Simplemente nuestra imaginación. Y claramente, ya a los 77 años, pues estás más para allá que para acá. También hay una anécdota que sucedió el año pasado. Redford salió de su retiro solo ¿para qué? Para grabar una escena con Marty. En la escena, Redford improvisó una línea que dice así: George, el mundo entero te está esperando. Haz un movimiento. Era una broma interna sobre los libros, pero poco después Redford murió. Esa fue su última actualización y George pues se quedó ahí con la advertencia, hermano, de que en cualquier momento fuiquiti, se nos fue. Entonces, gente, la realidad es esta. Juego de Tronos como arte pues está muerta. Ya en la temporada 7 había muerto, pero bueno, está muerta. Lo que queda es una franquicia zombie que camina por inercia. Por la inercia de ser la precuela de Juego de Tronos. Ryan Condal al final ganó la batalla, ¿no? Con los ejecutivos. Tiene sus 4 temporadas de mierda. Echó al creador, pero perdió lo más importante, la guerra cultural. Creen que pueden arreglar la historia haciéndola más rápida, más barata, más feliz. Pero al hacer esa estupidez le quitan todo el alma. La realidad, gente, es que a veces, los héroes mueren de manera injusta. Justo como podría pasarle a los libros de George si no reacciona. Pero bueno, dime tú qué opinas al respecto. ¿Qué opinas sobre todo esto que ha estado aconteciendo sobre George y Ryan Condal de HBO? Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.